Bueno, hoy queremos compartir con vosotros una iniciativa desde el paraguas de Canal Diabetes, pero con dos personas que nos van a acompañar y que ya estáis viendo en pantalla. Os hablo del reto 30×12, un reto que hemos lanzado en el día de hoy en Canal Diabetes y que no hubiera sido posible sin la colaboración de Roberto Bonilla y de Serafín Murillo. Roberto Bonilla es entrenador personal y dietista. Roberto, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y Serafín, bueno, a Serafín creo que lo conocemos todos, pero aún así Serafín Murillo es especialista en nutrición, investigador del CIBER y una eminencia dentro del mundo de la nutrición y la diabetes. Serafín, muy buenos días también. Muy buenos días a todos. Gracias. Permíteme que empiece por Roberto, porque quiero preguntarle cuál es la relación que él tiene con la diabetes. ¿Qué es lo que te une a la diabetes, Roberto? Cuéntanos. Bueno, pues además de, como has dicho, entrenador personal y dietista y estar ya muchos años trabajando con todo tipo de perfiles, entre los cuales hay personas con diabetes, pues es cierto que a nivel personal viví hace muchos años una situación, ya que mi padre, pues bueno, tenía también esta enfermedad y aprendí mucho de su día a día, de lo que le iba sucediendo, de cuáles eran los problemas, esas dolencias y esas fatigas que iba teniendo. Y la verdad es que siempre me quedó la sensación de que era mejorable toda la prescripción y toda la ayuda que estaba teniendo desde la parte pues, más médica. Así que a través de muchas lecturas y ser un poco autodidacta he ido aprendiendo lo importante que es la nutrición y el ejercicio físico, en concreto el de fuerza, para la mejora de la calidad de vida de estas personas. Enseguida entramos a explicar lo que es este reto 30×12, pero yo quería que Serafín nos explicara o que me confirmase si realmente los cambios en la gestión de la diabetes, con todo lo que estamos conociendo últimamente, van por la línea de la nutrición y el deporte. ¿Son dos conceptos que posiblemente estén presentando las últimas novedades? Sí, por supuesto. Y en cierto modo, ahora que ya llevamos unos cuantos años en esto y que se ve una evolución de los últimos 20 años, sí que parece que hay cierto movimiento, o bastante movimiento, ¿no? En cuanto a recomendaciones que estaban muy ancladas en el pasado, en los años 60, 70, en cuanto a tipo de ejercicio, me meto un poco en la parte de Roberto, pero sobre todo también en alimentación, y vemos como algunos paradigmas, algunas recomendaciones que veíamos como muy absolutas, se han ido cambiando en cuanto pues, al tipo de ejercicio, en cuanto al tipo de alimentación, la forma de alimentar. Pero esto es el progreso, cada vez sabemos más, cada vez se investiga mucho más también, aunque somos un poco como la asignatura que llamaría que no se investiga tanto, hay poco dinero, pero no se pone tanto en la alimentación o en el ejercicio, en investigar en ello, sino se va hacia otras ramas. Pero poco a poco esto se va potenciando, se están abriendo proyectos europeos en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio físico, y vamos viendo los frutos. A veces parece que nos peleamos entre nosotros porque uno defiende una cosa, otro otra, pero bueno, cierto. La pelea esta es buena porque al final, mientras no nos hagamos daño, quiere decir que vamos progresando, y esto es mejor tanto para personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, familiares, los presupuestos, todo. Y en ese debate del que habla Serafín llegamos nosotros con esta propuesta. Canal Diabetes, más allá de ser un medio de comunicación, como sabéis, también tiene un compromiso con su audiencia, con todas las personas que tienen diabetes y sus familias. Así que cuando oímos por primera vez lo que os vamos a contar ahora, las famosas mioquinas, quedaros con ese nombre, y el impacto que podía tener en el control glucémico, de repente se nos ocurrió montar este proyecto de divulgación y de comunicación que, insisto, no sería posible sin Roberto y sin Serafín. Roberto, explícanos, por favor, qué es el reto 30×12 que lanzamos hoy desde Canal Diabetes. Pues muy sencillo. Se trata en que las personas que entren en este reto hagan entrenamiento físico, en concreto entrenamiento de fuerza, que yo más o menos pues, asesoraría, estaría detrás de ellos, durante 30 minutos a la semana, durante 12 semanas, que se dividiría normalmente en 2 entrenamientos a la semana de 15 minutos. Es un tiempo muy cortito, pero lo que queremos mostrar es que es suficientemente potente y eficiente para mejorar ciertos aspectos de la calidad de vida de estas personas. ¿Cuál es la base del reto, Roberto? ¿Cuál es la base científica de este reto? ¿Por qué les vamos a proponer a nuestros voluntarios que hagan deporte de fuerza? ¿Cuál es la explicación?
Muy bien, tras esto está la explicación de la existencia de las mioquinas, que son una especie de citoquinas, una especie de señales hormonales que genera el cuerpo cuando estimula su masa muscular. Lo que se ha demostrado con esto de las mioquinas es que ejercitar la musculatura no es solamente los musculitos, sino que genera un potente efecto antiinflamatorio a todo el cuerpo, y entre los muchos efectos beneficiosos que genera, uno es el de la mejora del tratamiento de la glucosa, de la sensibilidad a la glucosa de la masa muscular, ¿no? Del tejido musculoesquelético. Entonces, queremos mostrar que con ese trabajo de fuerza es la forma más eficiente de conseguir los beneficios del ejercicio. Serafín, con esto que está contando Roberto, saltarían por los aires algunas de las cosas que venimos escuchando siempre, ¿no? Es decir, el hacer deporte es una de las patas fundamentales en la gestión de la diabetes, pero parece como que la ciencia y los profesionales sanitarios siempre han recomendado un ejercicio cardiovascular, ¿no? El ejercicio de larga distancia, tranquilo. Aquí, de repente, estaríamos ante un nuevo paradigma. Sí, ya va cambiando, y lo que pasa es que siempre pasa esto, es la investigación es como esta punta de flecha o este iceberg que lo que queda, lo que se recomienda durante muchos años es lo que se ha ido por tradición. Y se tiene que ir renovando, ¿no? También se tiene que investigar, como es en este caso, porque a veces tenemos unas pautas que son muy buenas, pero luego tenemos que bajarlas al suelo, ¿no? Bajarlas al día a día y ver cómo, pues en diferentes patrones de persona funciona. Es decir, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que se pone en marcha una nueva bomba de insulina, una dieta específica y va muy bien en un grupo de un estudio, pero luego pues hay que verlo, hay que probarlo, y por eso tiene la importancia de este tipo de pruebas, de ver, bueno, vamos a encontrarnos con cualquier persona que se lo plantea, que quiere apuntarse al reto y ver, pues comprobar su respuesta, notar qué pasa, qué dificultades hay, cómo lo pone en marcha, ¿no? Y esto para mí es la base, ¿no? Porque si no, a veces serían, hablando de mi parte, ¿no? Sistemas de alimentación que son muy fantásticos, pero luego no acaba haciendo nadie porque es muy difícil, ¿no? Entonces ya no es tan fantástico. Y lo que sí que es importante es que nos vamos adecuando también al estilo de vida de las personas. Es decir, por ejemplo, el no tengo tiempo no entraría entre las excusas para este programa, ¿no? Así es. Una ya, ¿no? Y eso 30 minutos a la semana. Claro, o por lo que luego se hablará, ¿no? Pero no tengo un gimnasio, bueno, pues igual tampoco. Entonces, eso es muy importante porque da la posibilidad de que sea muy democrático, muy posible para cualquier persona, tenga la situación que tenga. Así es. De hecho, el contexto en el que estamos de alarma sanitaria, aunque ya se hayan abierto ciertas limitaciones, nos va a hacer que sigamos estando en casa, que lo aconsejable es pasar el mayor tiempo en casa. Y allí en casa es donde Roberto va a preparar este reto, porque, Roberto, ¿cómo van a ser esas sesiones de trabajo? ¿Qué es lo que has diseñado? ¿Cómo lo tienes previsto hacer? Pues mira, para que te hagas una idea, todo el equipamiento que van a necesitar es una mesa y una silla. Y tal vez en algún día, en algún caso concreto, puede que necesitemos una toalla para hacer algún tipo de contracción estática, de piernas, de trabajo de brazos o de pectoral. Por tanto, pues como está diciendo Serafín, si puedes entrenar en tu propia casa y son dos rondas de 15 minutos a la semana en diferentes días, lunes, miércoles, martes, viernes, 15 minutos a la semana, 2 días a la semana, un total de 30 minutos a la semana en tu propia casa, con una mesa y una silla, sinceramente no hay excusas. Se puede hacer, es posible. Es posible generar un estímulo suficientemente potente en la masa muscular para que comience todo ese proceso, como digo, antiinflamatorio, de mioquinas y de mejora de la sensibilidad a la insulina. Y Serafín, ¿qué papel juega la nutrición en esta propuesta? ¿Cómo tenemos que entenderla? ¿Qué tips podríamos compartir con aquellos que vayan a hacer el reto, aparte de lo que tú les des cuando hablemos con ellos? Sí, en cierto modo, en dos papeles, en dos fases, como decíamos. Por una, la primera sería que, claro, como prueba necesitamos, en cierto modo, que no sea un estudio científico, pero sí que homogeneizar un poco el comportamiento de las personas que están en esa prueba. Es decir, si a medida que hace el entrenamiento, pues una persona come mucho más, la otra come mucho menos, una persona sube hidratos, la otra lo baja, pues al final pueden haber hipoglucemias, pueden haber más variabilidad glucémica
y el resultado en el estado de forma no sería no le sacaríamos el máximo provecho al entrenamiento. Por eso buscamos, por un lado, que haya una intervención para mejorar hábitos, para mejorar el tipo de alimentación si hace falta. Por eso habrá un análisis inicial de cómo es la alimentación de cada persona que entra en este proceso, y mejorar esas cosas que sabemos que junto con ese entrenamiento van a tener un mayor resultado, y tiene que ver en cuanto a, ya no solamente a comer saludable, sino comer saludable para la diabetes, que tiene que ver con aspectos como la distribución de las comidas, el número de comidas, el índice glucémico, la carga glucémica de los alimentos. Todo esto va a potenciar también, va a haber una sinergia con el entrenamiento. Porque tú, Roberto, esto ya lo has llevado a cabo en un club deportivo. Me gustaría que comentaras brevemente ese ejemplo que hiciste con un club de baloncesto donde aplicaste estas cosas de las que estamos hablando y hubo resultados. Así es, lo aplicamos en el club Andros de baloncesto de aquí de Burjasot. Y bueno, lo que hicimos es entrenar a chicos y chicas del equipo de baloncesto. Los entrenábamos una vez a la semana, en este caso era de manera continua, eran 30 minutos a la semana, no llegaba de hecho, 20-25, durante 12 semanas también. Y bueno, vimos a través de una densitometría, de un DEXA, hicimos uno antes y otro después de las 12 semanas, y bueno, los resultados fueron espectaculares. Lo más normal era que la misma persona hubiera subido 2 kilos de masa muscular mientras había bajado 2 kilos de grasa. Eso también a veces nos deja ahí el detalle de que el peso es un indicador pues a veces no tan potente como se suele pensar, ¿verdad? Y bueno, hubo casos de un chico que ganó poquita masa muscular, apenas 200 gramos, pero perdió en 12 semanas 10 kilos de grasa neta. Cierto que a lo mejor él inició el proceso a lo mejor con un poquito de sobrepeso, pero bueno, no sé si podéis visualizar así en una mesa lo que son 10 kilos de grasa neta en 12 semanas, ¿no? Y otro chico, por ejemplo, no perdió casi nada de grasa, apenas 150-200 gramos. Por supuesto, todos comieron a voluntad y este chico era muy comedor y ganó 4 kilos de masa muscular en 12 semanas, ¿no? Ahí influye también la genética de cada uno, de cada una, pero que bueno, los resultados en 12 semanas fueron espectaculares. ¿Por qué yo ya intuía que eso iba a suceder? Porque es que la verdad es que casi nadie entrena suficientemente intenso. Entonces, en el momento que estimulas de una manera potente y muy cortita la masa muscular, genera una cantidad de beneficios espectaculares. Me gusta este tipo de entrenamiento porque realmente es como hackear todo el sistema deportivo, el sistema metabólico, y estamos hackeando también las prescripciones médicas básicas sobre el ejercicio físico. Y a mí esto de hackear pues siempre me ha gustado mucho. Que quede claro que no os vamos a hacer levantar pesas, que no va a ser un tema... Exacto. Cada uno tiene su propio límite y Roberto y Serafín nos acompañarán. Aquí la idea es que el formulario que está en esta misma página web lo contestéis. Esto es un reto abierto a todo el mundo, a todas las personas que queráis tener este acompañamiento para ver los resultados. Haremos una selección de 10 personas, contactaremos directamente con ellas y tendremos una primera reunión donde Roberto y Serafín dispondrán un poco lo que es este proyecto para los próximos 3 meses, para las próximas 12 semanas, que además tiene mucho sentido por, insisto, la situación en la que estamos hoy en día. A partir de ahí, bueno, pues veremos qué conclusiones podemos sacar y si podemos seguir compartiendo esa información con todos vosotros. Roberto, Serafín, no sé si queréis añadir alguna cosa más para animar a la gente o que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, pues como has dicho, que nadie tenga miedo ni respeto al tema, no hay pesas de por medio. A veces hay una mala interpretación de lo que es el trabajo de fuerza, ¿no? Por eso a la gente también le cuesta. Le hablan de fuerza y visualiza a alguien haciendo, no sé, una arrancada, se ve una barra o un típico ahora box de CrossFit. No tiene nada que ver. El objetivo del trabajo de fuerza no es subir y bajar pesos, sino estimular, meter carga de trabajo de tensión mecánica en la masa muscular. Y eso lo que vamos a demostrar aquí es que se puede hacer en tu propia casa, con tu propio peso corporal y ayudándote un poco de una silla, que en realidad es para que te dé seguridad, una mesa y algún tipo de ejercicio más. Yo, por poner un poco mi caso personal, en esta cuarentena, por supuesto, no he dejado de entrenar y no he salido aquí de casa. Prácticamente no he salido casi de mi pequeña oficina. Y la verdad, pues me encuentro en una forma física estupenda. Lo dicho, lo importante no es subir y bajar pesos, es estimular la masa muscular. Serafín. Sí, un poco partir también de la experiencia que tenemos en investigación con estudios de
en el que intentamos incluir ejercicio de intensidad comparado con ejercicio aeróbico tradicional. Esto es más en diabetes tipo 1, pero hemos constatado el caso de muchas personas que acuden como voluntarias al estudio con diabetes tipo 1, que no hacían ejercicio porque les daba miedo el exponerse a un ejercicio aeróbico, a caminar, a correr, a coger la bici, porque tenían hipoglucemias, pero realmente no era un miedo, una fobia, era un miedo real. Era un riesgo real porque solían tener muchas hipoglucemias, y lo que estamos constatando, ahora estamos en proceso de análisis de datos y de publicación, pero la sensación lo que nos expresan es que ha sido una forma, a partir de un estudio, de empezar a hacer ejercicio y de mantenerlo, porque se quitan ese miedo a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, siempre que está una oportunidad como esta, guiada, en la que te pueden dar los ejercicios, un control nutricional, es una buena forma para quitarse a veces el miedo, no la pereza, sino la falta de costumbre, y empezar a poner actividad en el día a día. Algo que, por otro lado, en la diabetes es el mejor medicamento para evitar complicaciones. Totalmente de acuerdo. Pues a mí lo único que me queda es daros las gracias. Es una auténtica gozada poder embarcarnos en este reto con dos profesionales como vosotros, con dos personas como vosotros. Y bueno, la puerta está abierta. Reto 30×12. Vamos a ver cuánta gente se apunta y seguiremos informando de estas cuestiones. Gracias a los dos y que paséis buen día. Gracias.